El sacrificio de Isaac por eso es una lección muy profunda en el creyente. Yo sé que Dios nos ha bendecido de muchas maneras, sé que Dios nos ha bendecido de muchas formas, pero es necesario, hermanos, igual que Abraham, poder poner delante del Señor aún aquellas cosas que Él le dio como bendición. Interesantemente, hermanos, la Escritura a nosotros nos deja en algo que ocurrió ahí cuando Abraham fue y puso delante del Señor a Isaac. Y hubo una pregunta que hizo Isaac. Y la pregunta de Isaac fue: ¿dónde está el cordero? Terminamos el domingo anterior con esta pregunta: ¿dónde está el cordero? Hermanos, esta pregunta es una pregunta a contestar de parte de la iglesia, y no solamente de parte de algunos, de parte de toda la iglesia. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde estamos nosotros viviendo? Esta pregunta y la respuesta está llena de significación. Y aquí dice: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Esta es la respuesta, una respuesta llena de significación. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida de Isaac era una vida, hermanos, que necesariamente debía pasar por ahí, pero no necesariamente él era el cordero. No era toda la promesa de Dios. Realmente el cordero de Dios era otro. Aunque esta respuesta, hermanos, para nosotros tiene que tener significado, como lo tuvo para Abraham, como lo tuvo para Isaac, como lo tuvo para el pueblo de Israel. Dice la Escritura que entonces ahí Abraham llamó a aquel lugar el lugar de resurrección, Jehová Jireh. Esta es la vida de Isaac. El Dios de Isaac es Jehová Jireh. El Señor provee. ¿Por qué es tan importante, hermanos, que apuntemos nosotros hacia eso? Porque de verdad nosotros necesitamos conocer y descubrir al Dios, no solo el de Abraham, sino al Dios de Isaac. Y este Dios de Isaac es el Dios Jehová Jireh, el Dios que sí sabe proveer. ¿De qué estar desprovisto? ¿De qué puedo estar yo desprovisto? Hermanos, nosotros tenemos la provisión de Dios. La pregunta de Isaac es: ¿dónde está el cordero? ¿Por qué? Porque Isaac sabía algo que nosotros necesitamos también hoy saber. Dios es el único que puede proveer a nuestras vidas. Dios es el único que puede traer la satisfacción del deber cumplido en nuestras necesidades, cualquiera que ésta sea. Uno de los grandes problemas o el gran asunto que a nosotros se nos acumula en el tiempo y en la vivencia y en las circunstancias es que nosotros pensamos que nosotros necesitamos algo, pero verdaderamente, hermanos, el único que sabe que usted y que yo necesito es el Señor. Así es. Yo creo que usted y yo no sabemos nada. Yo creo que el que lo sabe todo es Él. Así es. Usted y yo a veces pensamos que sí necesitamos algo, pero el Señor sí sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Por eso es importante, hermanos, entender en esta dimensión que el Dios de Isaac es nuestro Dios. Cuando decimos el Dios de Isaac, estamos diciendo: mi Dios sí sabe proveer. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová el proveedor. Él es el Jehová que me sustenta. Él es el Dios de mi salvación, no solamente, sino que es el Dios que se quiere hacer uno conmigo. La provisión de Dios está en el cordero. ¿Dónde está la provisión de Dios? La provisión de Dios está en el cordero. No está en otro momento, no está en otro espacio. La bendición de Dios está en el cordero. Hermano, por eso es que a veces yo siento que como iglesia nosotros vivimos un conflicto, a veces de interés, a veces entramos en crisis emocionales, sentimentales, porque no logramos comprender a todas las luces cuál es nuestro Dios. Si usted y yo sabemos cuál es nuestro Dios, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, nosotros vamos a entender que estamos completos. El Señor
el Señor provee. Entonces el Dios de Isaac para nosotros es el Dios que nos ha dado todo en su Hijo Jesucristo. Aquí también tendríamos que levantar otra pregunta. La pregunta para nosotros es: ¿qué está obteniendo entonces Dios de nosotros? Si Él es el Dios que nos ha dado todo, ¿qué está proveyendo Dios? Que Dios ha provisto todo para nosotros. ¿Qué estamos nosotros obteniendo o qué obtiene Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Se ha preguntado usted? ¿Usted cree que Dios quiere algo de usted? ¿Usted cree que Dios está obteniendo de usted algo? ¿Qué está obteniendo Dios de nosotros? ¿Qué está obteniendo? ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Qué le está dando a Dios? Hermano, nuestro Dios es un Dios poderoso y nuestro Dios es un Dios agradecido, porque en las propuestas de Dios, hermanos, hay muchas cosas que Él sí quiere de nosotros. Dame pues, hijo mío, hoy tu corazón, dice la Escritura. Dame pues hoy, hijo mío, tu corazón. Dame pues hoy, hijo mío, tu corazón. ¿Estamos dándole al Señor nosotros nuestro corazón? ¿Estamos nosotros dándole al Señor lo que realmente Él quiere que le dé? Él dice también en la Escritura, por muchas partes, el registro bíblico es amplio en esto. Dice: trae sacrificio de alabanza y adoración al Cordero. La Escritura también dice: trae ese sacrificio de alabanza y de adoración. El Señor por allá también dice: quiero obediencia, no quiero sacrificio. Obediencia quiero, no sacrificio. Hoy podemos nosotros entonces decir: Señor, hoy yo quiero darte obediencia. Está obteniendo Dios de nosotros obediencia. Está obteniendo Dios de nosotros nuestro corazón. Está obteniendo Dios de nosotros la vida, el corazón, lo que somos, lo que tenemos, en dónde o cómo vivimos. Es Dios el tema central para nuestra vida cristiana. De eso se trata, hermano. ¿Qué obtiene Dios de usted y qué está obteniendo Dios de mí? Él sí quiere que nosotros le demos algo. En nosotros, hermanos, existe un gran rival para Cristo y se llama nuestra propia fuerza natural, el viejo hombre. Este es el gran problema en el cual nosotros nos enfrentamos, porque nosotros somos hijos de Adán. Y como hijos de Adán, y en Adán todos pecamos, tuvimos un gran problema que generó, hermanos, nuestra propia fuerza natural. Esta fuerza natural es la fuerza también en la que Dios a nosotros nos creó. Esta fuerza natural viene de Dios en el soplo de aliento de vida. Él nos hizo de esta forma. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, así somos. Pero en la caída, hermanos, surge algo inesperado, surge algo que es el conflicto de los siglos, de los tiempos en el hombre. El viejo hombre es el producto, hermanos, de la desobediencia, de la propia justicia versus aquello en lo que yo quiero seguir caminando. El viejo hombre es la composición de esa parte en donde Adán cayó, en donde Adán pecó y se le es
El padre de la fe apostó en alguna medida, si se me permite el término, conocer a Dios de esa forma y poder entregar a Dios todo lo que él tenía. Y dice la Escritura: por cuanto no me rehusaste a tu único hijo amado, Isaac, hoy yo te voy a bendecir. Y a Isaac el Señor le dice: Isaac, por lo que Abraham hizo, hoy yo extenderé la bendición, hoy extenderé de verdad la bendición para tu descendencia por los siglos de los siglos. Así es. Entonces en Isaac tenemos parte de todo aquello que no fue ganado por nosotros. Por eso recuerda que habíamos hablado cómo de verdad Sara significaba gracia. Y el que es nacido de la gracia obtiene todo por gracia. Isaac es el único hijo nacido de la gracia, nacido del corazón de Dios. No es en el Dios de Isaac en donde nosotros podremos ver nuestra vida quebrantada o nuestra fuerza natural. ¿Usted sabe cómo se dará esto? ¿Usted ha pensado cómo se dará esto? Hermano, si el quebranto no viene, si el quebrantamiento no llega a la iglesia, a la vida, a la familia, sin el quebrantamiento del corazón del hombre para que se humille delante de su presencia, difícilmente encontraremos paz con Dios. Por eso es tan importante, hermanos, esta pregunta: ¿sabes cómo de verdad se dará esto? Y aquí hay algo que tal vez adelanto algo del Dios de Jacob, porque la obra de Dios en Jacob será de hecho dar lugar al Dios de Isaac en plenitud. Es en el Dios de Jacob en donde nosotros vamos a encontrar el corazón que se quiebra, el corazón humillado, el corazón quebrantado. Es en el Dios de Jacob, en medio de las circunstancias, en esa revelación de 3 tercios, en ese tercer tercio, Jacob es humillado delante de Dios, le es cambiado el nombre, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. A partir de ahí, Jacob ya no fue el mismo, su espíritu fue quebrantado, había ya una forma aún dentro de lo que él era física que le identificaba como aquel hombre que había peleado con Dios y había vencido, pero aquel hombre que ya no caminaba en su justicia. Ahora aquel hombre padecía, aquel hombre había sido tocado en su coyuntura, aquel hombre había sido quebrantado por el mismo cielo, y ahora Jacob ya no sería más el engañador. Ahora Jacob podía decir: yo soy mi Dios es el Dios de Abraham, porque él me llamó y me sacó. Él podía decir: yo soy el Dios de Isaac, porque nada hice, mas todo lo tuve. Y él podía decir: mas hoy yo soy, y él es el Dios de Israel, el cual él me cambió y cambió mi lamento en baile, quebró mi corazón, quebró mis preceptos, quebró mi astucia propia, y ahora entonces soy solo de él, el príncipe de Israel. Sin ese quebranto del viejo hombre no funcionará nada. Así es. Dicho sea de paso, también hoy estoy de adelanto. La próxima lección, si el Señor así nos quiere con vida y Dios quiere, es la verdadera vida o la vida nueva, que es la tercera parte de Isaac. Y yo creo que ahí yo he estado pegado, hermanos, replanteándome una pregunta: si de verdad nosotros caminamos en novedad de vida nueva. Porque la vida nueva significa Cristo viviendo su vida por mí. Pero a veces, hermanos, nos vemos tanto nosotros haciéndolo. ¿Quién toma las decisiones de tu vida? ¿Quién toma mis decisiones? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué yo camino en lo que camino? ¿Quién me dijo que lo hiciera? Si Jesús es mi vida, significa que ya no vivo yo. Pero ella me adelanté como 3 domingos. La obra de Dios en Jacob será de hecho, hermanos, entonces dar lugar
al Dios de Isaac en plenitud. Cuando tengamos esa plenitud, de verdad, hermanos, vamos a ver cosas interesantes. Interesantemente también en Isaac nosotros vemos la posición legal del heredero. Isaac es el heredero. Legalmente Isaac es heredero por causa de lo que su padre hizo. El heredero es por causa de lo que Dios había establecido. A Abraham se le había prometido un hijo, el cual heredaría todas las cosas. Pero la posición legal del heredero, hermanos, tiene que trasladarse a la vivencia, porque la vivencia se dará cuando integremos en nosotros al Dios de Jacob. La vivencia de la herencia, la vivencia de ser herederos, solamente se podrá vivir si el corazón es contrito y humillado. Si el corazón no está contrito y humillado, hermanos, definitivamente no obtendremos verdaderamente la herencia. En la vivencia, aunque legalmente, por eso hemos establecido que legalmente usted es salvo, pero que vivencialmente usted es salvo por su vida. Eso dice la Escritura. Y que en la vivencia experimentaremos el cuerpo como su plenitud. Interesantemente, cuando Nancy hoy compartía con nosotros sobre esta parte de la familia, hermano, qué interesante es los argumentos que se han levantado en medio de nosotros. ¿Saben por qué es que pasa mucho el tema con respecto a la parte del cuerpo? Cuando se dice que el hombre es cabeza, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros tratamos de introducir o lo que nosotros queremos conceptuar es que la cabeza es más importante que el dedo pequeñito. Ese es el problema de nosotros. Para Dios el cuerpo todo es una forma en la que usted aún los miembros menos decorosos usted los necesita. Yo no sé si a usted le ha pasado en un dedo que casi nunca se ve, que es el dedo pequeñito del pie, y alguna vez usted se lo ha golpeado. Hermano, este dedo, yo no sé si todos duelen igual, pero ese dedo cuando usted se lo golpea sí duele. Y hasta que usted no se lo golpee, hermano, usted no se dará cuenta que el dedito pequeñito existe. Pero tan importante es el dedo pequeño como la cabeza. Pero nosotros hemos conceptuado que la cabeza es muy importante. Y ahí la resistencia a veces con respecto a que es que el hombre es cabeza y el hombre piensa, entonces yo soy el más importante. No, lo más importante es la plenitud de Cristo en usted. Muchas veces hoy vemos en el mundo las personas y las mujeres tratando de pelear por algo, hermanos, que igualmente está desvirtuado. No es el principio de Dios. No es el principio de Dios. La mujer es tan importante como es importante el hombre, entonces ¿para qué busco ser importante? El que baja es el que sube, el que se humilla es el que es levantado. El que sirve verdaderamente es el que está en autoridad. Así es. Amén. Amén. Hay un paralelo en Gálatas y vamos a ir a Gálatas ahí. En Gálatas nosotros podemos ver por lo menos 3 aspectos, y la Escritura nos habla a nosotros que somos herederos. Es el apóstol Pablo en esa revelación donde dice somos herederos. En Gálatas 3:29, hermanos, dice así: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Es decir, este primer aspecto, que somos herederos, se registra en 3:29, en donde Abraham dice, si son la descendencia de Abraham, pero note lo que antecede: si ustedes pertenecen a
heredero. Es decir, la herencia está casada con ser hijo. La herencia es solo para los hijos. ¿Para quién es la herencia? Para los hijos. ¿Dónde está el cordero? El cordero era hijo. Por eso la herencia era para el cordero, era para el hijo. Si somos hijos, entonces también somos herederos. Ya no somos más esclavos si somos hijos. Hermano, pero yo miro otra vez y volvemos a ver en la iglesia cuántas ligaduras de impiedad hay, cuánta esclavitud hay. Hermanos, hay personas ligadas y esclavizadas a muchas formas que no son las formas de Dios. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de algunas cosas que también son buenas. Pero ¿por qué esa esclavitud? Nos volvemos esclavos de aquellas formas, hermanos, en las cuales Dios quiere que nosotros seamos libres. Porque si usted es hijo, usted tendrá que vivir en la libertad del Cordero. En libertad, a libertad nos ha llamado el Señor. Conocerán la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad, el Cordero es la verdad. La revelación de 3/3, hermano, tiene que empezar a actuar en medio de nosotros. Yo fui llamado en Abraham, yo fui escogido verdaderamente en Abraham, y también, hermanos, tengo todas las promesas y tengo toda la verdad, y todo lo que Él hizo por la gracia es mío hoy. Por eso debo vivir como un hijo, para poder llegar, hermanos, que mi corazón sea quebrantado sin temor de dejar nada. Mucha gente no quiere dejar aquellas cosas, hermanos, que son las que le ligan, aspectos en los cuales no pueden dar ni servir a Dios, porque son cosas muy fuertes. Algunos por el amor humano a veces no dejan, algunos por temor no dejan que Cristo sea. Muchos hermanos por otras formas de vida no permiten que de verdad Cristo sea el Señor de sus vidas. Así es. Amén. Amén. El segundo punto en este enfoque, en esta comparación, dice que participamos de las promesas. Una cosa es que a usted se le haya, y a mí también, dicho somos herederos, y otra cosa es que participemos en las promesas, que participemos de esas promesas. En Gálatas 3:22 dice así: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se le conceda a los que creen. Aquí hay una forma de creciendo. Una cosa es ser hijo, la otra es que usted crea lo que de verdad un hijo debe creer. ¿Le ha pasado a usted que usted en su parte humana a su hijo le dice algo y a usted no se lo cree? ¿No le ha pasado a los papás, a las mamás aquí? Usted le ha dicho: vea mamita, es que eso no es así, mi amor, es que eso, y no lo cree. No lo creen, hermano. No es que dejaron de ser hijos, es que no creen lo que se les está diciendo. Por eso el apóstol aquí dice que la forma, que en este momento, que el punto está, hermano, que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen, hermano. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted cree? Una cosa es que usted sea hijo y otra cosa es que usted crea. Nosotros naturalmente a veces a los hijos les decimos las cosas, pero ellos no lo creen, hermano. Igualmente pasa con la iglesia. A la iglesia se le dicen cosas y no lo creen, hermano. Podrían aceptar que tal vez a lo mejor, quién sabe, pero no lo creen. El hijo que cree verdaderamente recibe la promesa. Una cosa es que yo sea heredero y otra es que participe de esas promesas de la herencia dada en Cristo. Me estoy dando a entender, iglesia, pero es necesario, porque las promesas de Dios son sí y amén, porque las promesas de Dios son verdad. Pero ¿cuáles son las promesas de Dios? Entramos, hermanos, hay una herencia en vista y entramos en ella. Antes de eso leamos también Gálatas 4:28 con respecto a ese tema. Dice: ustedes, hermanos, vean lo que dice 4:28 y 29. Gálatas: ustedes, hermanos, al igual que Isaac. ¿Al igual que quién? Isaac. ¿Por qué Pablo pone esa perspectiva? Son hijos por la fe. ¿Por qué Pablo pone la perspectiva? Si el Antiguo
Aparece porque es importante y necesario. Ahí en este 4:28 y 29, el apóstol Pablo dice: ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Él no quiere dejar de lado. Él está diciendo a los de Galacia: ustedes tienen que experimentar, iglesia de Gálatas, tienen que experimentar al Dios de Isaac. Ustedes con Isaac son hijos de la promesa. Así dice, como aquel tiempo que el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Hermanos, hoy estamos en el mismo conflicto, hoy estamos en la misma situación. El hijo de la que era esclava nos sigue persiguiendo, el hijo del mal, el hijo que no quiere ser hijo, aquellas personas, aquellos eventos, aquellas circunstancias que en medio de nosotros se dan, hermanos, perseguidos por aquellos que no creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de nuestros núcleos familiares aún hay persecución, hermanos, por causa de Jesucristo. Cuando usted se para firme en la verdad de Dios, usted quiere establecer los principios del reino en su casa, en su vida, usted entrará en un conflicto en medio de su familia. Es porque todavía esto se está dando. Estamos siendo nosotros perseguidos de alguna forma en la decisión humana en la que el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, al hijo nacido del Espíritu. El apóstol dice: así también sucede ahora. Pablo estaba, bueno, el contexto en Gálatas habla también con respecto a la ley y otros aspectos que no voy a entrar, pero hoy sucede lo mismo. Hermano, usted quiere ser de la verdad, usted quiere comprar la verdad y no venderla. Por eso es que, hermanos, cuesta muchas cosas. Uno de los grandes problemas, por eso, y vamos a después hablar más adelante en otro momento, con respecto a esa parte de quebranto del espíritu, porque es más fácil adaptarse a ciertas cosas, es más fácil adaptarse a ciertas situaciones, es más fácil, hermano, es tan fácil. No, para no tener problemas mejor no digo nada. No, mira, digo, mejor yo hablo así, a mí me gusta hablar así, pero mejor con ellos hablo así para no sentirme como fuera. La iglesia se ha adaptado mucho, hermano, al sistema del mundo. Necesitamos la valentía del Espíritu de Dios para entender que no somos esclavos sino libres, y si libres, de verdad hacer lo que realmente Dios quiere que se haga. Número 3, hay una herencia en vista y entramos en esa herencia. Todo esto nosotros lo hemos recibido. Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 3, verso 18, dice: si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Y ahí que nosotros, hermanos, vivimos no según la ley, sino según la gracia, según el Espíritu de Dios. Por eso es importante entender: algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Estoy caminando en el poder del Espíritu, ya no por obras para que nadie se gloríe, sino como el Dios de Isaac recibió Isaac todo, hermano. Por gracia soy salvo. Para poder entrar al Dios de Jacob, le decía yo al grupo de alabanza hoy: bueno, disfrutemos hoy al Dios de Isaac. El Dios de Jacob, yo creo que nos va a traer a nosotros no solo gran bendición, pero sí sé que va a traer una gran confrontación. Cuando nosotros veamos que de verdad tiene que haber una metamorfosis, tiene que haber una negación absoluta, tiene que de verdad haber un muerto para poder tener una vida cristiana normal, para poder vivir en el estatus de esta revelación de 3 tercios del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Necesitamos, hermanos, hacer una transformación. Sí es por gracia, sí es por gracia, pero no es gratis. Así es. Amén, amén. Compra la verdad y no la vendas. Hermanos, en 4:30 también, con respecto a ese tema,
Pero ¿qué dice la Escritura? Hay una herencia en vista y entramos en ella. Pero dice el apóstol, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia como el hijo de la libre. Hermanos, así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ismael nació en esclavitud. Su madre era una esclava y se compartió su posición. La esclavitud era su herencia. Pero Isaac, hermanos, a causa de la posición de su madre, nació en libertad. En términos neotestamentarios, Sara representa la gracia, así como Agar representa la ley. Esto está en Gálatas capítulo 4, verso 24. El apóstol Pablo dice, aquí está. Y él así lo simboliza, así lo pone, así lo dice. Hermanos, gracia significa que la salvación es un don gratuito de Dios, por lo cual no trabajamos. Él lo hace todo por gracia. Por gracia somos salvos. Pero cuidado con la gracia que se nos fue dada una vez a los santos. El apóstol Pablo dice, no sea que siendo yo heraldo, termine siendo una persona desechada. Esto es lo importante, hermanos, en medio de nosotros, de entender y comprender que este paralelo en Gálatas es para nosotros, hermanos. El apóstol Pablo está claro, el Dios de Abraham nos muestra la elección y la gracia para entrar en la salvación. El Dios de Isaac, hermanos, nos muestra que dependemos igualmente de la gracia, del regalo inmerecido de Dios para continuar en el camino del reino. No termina ahí. Hay una parte en la que nosotros tenemos que proseguir a la meta. Hermanos, la vida cristiana no es una vida estancada, es una vida que trasciende, es una vida que continúa. La declaración de Jesús allá en la cruz del Calvario fue: consumado es. Y aquí es donde inicia el trato de Dios al hombre. Y Jesús dijo: permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. En la carta de Pablo a los romanos, hermanos, él aclara que el pecador depende de la gracia para su salvación. En los capítulos de Gálatas nos muestra que el creyente depende igualmente de la gracia para continuar en la vida cristiana. Nunca hicimos nada, ni le dimos nada a Dios por nuestra salvación. Pero ahora debemos seguir de la misma manera, ni siquiera haciendo algo para tener fe, sino mirando confiadamente a su gracia y recibiendo siempre, pues Cristo ya ha preparado todo para nosotros. Hermanos, pero hay un costo. Hay un costo, hermano. Aún cualquier cosa que a usted le regale tendrá su costo. En la vida natural le ha pasado que le han regalado algo. Tiene un costo. Yo he dicho aquí muchas veces, no hay almuerzo gratis. Un día Tato me dijo, no, fue Chule. Me dice Chule, ¿puede mostrarle que eso que usted dice no es cierto? Que es, no hay almuerzo gratis. Le digo, perfecto. Y entonces me invita Chule a almorzar. Entonces, la idea de Chule era como que él me iba a invitar y solamente a almorzar, y íbamos a hablar de cosas, no me iba a preguntar nada, no me iba a tratar de, ¿verdad?, que yo le hiciera nada, ni consejo, ni nada, ¿verdad? Entonces yo dije, qué bueno, de verdad, vamos a cumplir aquí, qué dicha que este hombre quiere romper el enigma de que almuerzo gratis. Y de un pronto a otro yo toco un tema ahí que no tenía mucho que ver con nada, o por lo menos yo no pensé que iba a tocar algo en él. Y cuando yo toco ese punto, hermano, que no le puedo decir por causa de que no puedo, no debo, se le cayó el tenedor, hermano. Y entonces, sin pensarlo, en medio de todo el asunto, él bajó su cabeza y me preguntó sobre esto, sobre qué debía hacer, que cómo era que durante tanto tiempo y cómo era que él no lograba pasar en medio de todo este asunto, y que era como una lucha y tal. Pues por supuesto yo no iba a ser sangrón, no en el momento. Y empezamos a compartir y y terminamos orando. Pero sí, al final, hermano, yo no me pude aguantar. Perdóname, Señor. Y le dije, Chule, no hay almuerzo gratis. Sí, si quieres, ¿por qué fue que usted dijo eso? Le digo, no, es que no hay almuerzo gratis. Hermano, de verdad, es parte del tema del asunto de la vida. Pero qué dicha, para eso estamos, de eso se trata. Amén. Qué dicha ser uno de bendición. Ahora, hermano,
Cuando Jesús dijo consumado es, en virtud de otro hecho, el tiempo del hombre terminó y empezó el tiempo de Dios. Ese consumado es implica eso. Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Terminó el tiempo del hombre. Ahora vendría el tiempo de Dios. El sacrificio era perfecto, se había pagado el precio, ya la obra estaba terminada, ya no había más nada que hacer. Ahora Dios empezaría a trabajar por medio del Hijo amado Jesucristo para que todas las cosas fueran diferentes. Entonces Dios comienza por darnos una nueva posición para que tengamos un nuevo comienzo. La nueva posición es para un nuevo comienzo. Este principio es el de estar en Cristo y que Cristo está en mí. Aquí es, hermanos, donde nosotros necesitamos comprender a todas las luces que Dios comienza por darnos esa posición para que nosotros, hermanos, tengamos un nuevo comienzo. Él lo hace colocándonos en Cristo, hermanos, y al final, cuando estoy en el fondo, cuando yo estoy perdido en delitos y pecados, Él me trajo de las tinieblas a su luz, para que yo tenga un nuevo comienzo. Por eso es tan enfático el tema de no quedarnos en medio de aquellas argumentaciones, no ser esclavos. Nosotros somos libres. En el Dios de Isaac, la victoria, la vida de salvación, todo se concede, no se logra. Todo se concede, no se logra. La vida del creyente que vive en el Dios de Isaac es una vida de allá para acá. Comienza en Dios, hermano.